Buenos días, estamos hoy entrevistando a dos escritores que están de paso por Agüimes con motivo del festival que se celebra estos días aquí. Bienvenidos a Ariel Joaquín Artiles. Gracias, buenos días, soy Matías Nespolo, escritor, periodista y también poeta. Y bueno, muchas gracias por la invitación, soy Carlos Zanón, escritor, poeta y crítico literario. Bueno, para comenzar y ponernos un poco en situación, ya que están en Agüimes con motivo del festival que nombraba antes, ¿qué les ha parecido el pueblo y qué les ha parecido el festival? Bueno, el pueblo realmente resulta muy hospitalario, acogedor, la paz que se respira es realmente muy estimulante y el festival, yo todavía estoy un poco asombrado por la misma idea, el mismo concepto del festival de reunir teatro de tres continentes y en el caso de nuestra actividad literatura de tres continentes y parece muy enriquecedor y el diálogo que se fomenta es realmente interesante. Sí, bueno, a pesar de que nos perdimos nada más llegar, a lo mejor eso es culpa nuestra, no del pueblo. Y nada, bueno, ayer además vimos una obra de teatro, la de Me llamo Suleimán, sobre el texto de Lozano y nos pareció genial, o sea, una calidad, bueno, fantástica, el texto, la actriz, el montaje, o sea, muy bien, encantadísimos. Vale, ustedes son escritores de novela negra y se supone que están metidos en ese mundo sobre los crímenes, ese clima policíaco. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen ustedes que se esté poniendo de moda lo que viene a ser la novela negra y demás? ¿Tiene algún tipo de relación con los asesinatos que hay a periodistas y como esa forma de tomarse la justicia por la propia iniciativa? Bueno, yo creo que ya es más que una moda, es un género literario que ahora funciona por una serie de razones así. Yo creo que en España se mata, pero poco. Quiero decirte que en el fondo, sociedades donde se mate mucho, la gente igual no tiene tantas ganas de ponerse a leer un domingo por la tarde una novela negra, ¿no? Entonces, en el fondo, con el hecho de leer y escribir una especie de exorcismo, ¿no? En el sentido de que son cosas que a ti no te van a pasar nunca, etcétera. La violencia es un lenguaje que ya tenemos muy asumido, casi todas las series son de asesinatos y de esto, es decir. Entonces la novela negra lo que ha conseguido es conectar con un público, darles historias que el autor de novela negra no es un divo que habla de sus problemas personales solo, sino que tiene la necesidad de explicar una trama, una tensión, unos personajes. Y es un poco la novela costumbrista de toda la vida, ¿no? Explica cómo vive la gente, qué le pasa y tal, con independencia del tema de los asesinatos y la violencia. A mí no me gustan muchas las novelas donde se mata mucha gente, ¿no? Yo creo que por todo eso parece que la novela negra ahora funciona y creo que es la única género que ha plantado cara a la televisión y al cine. Es decir, la novela negra es la única que ha aguantado el tirón y ha utilizado las mismas armas que esos géneros y por eso yo creo que funciona. Sí, yo lo que me agregaría sería que creo que en los últimos años lo que ha habido, más que se ha puesto de moda, ha habido como una reivindicación o subir un poco de categoría literaria o de estatus literario. Hasta hace unos años, hasta la década del 90, por lo menos en España, era como un género menor, era una cosa popular o no era alta literatura, y esa especie de frontera se ha borrado, yo diría que la última década. Es literatura con todos sus derechos y hubo muy buena, en algunos casos muy buena literatura, y no deja de ser una lectura masiva o como popular o más accesible para todo, para un público más amplio. Digamos, y esa reivindicación no solo se da en España, sino también en todo el mundo hispánico. En Latinoamérica ha pasado exactamente lo mismo. Si antes era un género menor, un género peor considerado, ya no lo es así. Por muchas razones editoriales, por festivales internacionales, por grandes autores que también han llevado
la literatura de género, el género negro, hacia cotas de calidad más altas. Y con respecto a la criminalidad o el crimen, tampoco estoy muy seguro si el auge o el crecimiento del género tiene que ver con mayor inseguridad, más índice de criminalidad o de asesinatos. Por lo menos en España me parece que no es así, o en las ciudades españolas principales creo que no es así. Sí puede ser en Latinoamérica. Yo vengo de Buenos Aires, soy argentino, y la inseguridad en algunos países latinoamericanos, en algunas grandes metrópolis, sí ha crecido mucho, de la mano del incremento, del crecimiento del género. Y añadiría una cosa a la que dijo Carlos, que también estoy de acuerdo, que me parece que la novela negra, la novela criminal, también ha tomado como el relevo de la novela social. No, la función que cumple para el lector y para el escritor es también posicionarte frente a ciertos conflictos, ciertos problemas o síntomas de su época, y a la vez que cuenta una historia que puede enganchar al lector y que tiene que ver con un asesinato, con un crimen, con un investigador, con un sabueso que hay en el medio, tratar de otros problemas sociales más complicados. Me parece que eso pasa en toda la novela europea y en Latinoamérica también, que hacer cierta crítica social se podría decir. Pues nos encontramos en un centro educativo, un sitio donde los jóvenes, nosotros sobre todo que somos alumnos de segundo de bachillerato, nos encontramos indecisos, no sabemos qué queremos hacer con nuestras vidas, no sabemos a qué dedicarnos. Ustedes como escritores reconocidos y valiosos en nuestra literatura, la literatura de nuestro país, ¿qué creen ustedes, cómo nos dirían ustedes cómo enfocar nuestras vidas? Es decir, cómo orientarnos básicamente sobre qué hacer. Bueno, no sé, yo creo que nosotros tampoco sabemos muy bien cómo llevar nuestras vidas o sea, quizás te lo podemos decir por viejos, pero no por listos, ni porque la hayamos montado. La vida da muchos tumbos y a veces no sabes lo que quieres o... Hay un método que es infalible para decidir que tienes que sentir entusiasmo y pasión por las cosas. No hagas nunca cálculos porque la vida te los hace por ti. Es decir, nunca hagas una carrera porque creas que esa te va a dar mucho más dinero. Porque la gente que hacía arquitectura hace 10 años porque iba a hacer dinero, ahora está trabajando otra cosa. Es mucho más fácil y eres mucho más feliz cuando estudias lo que quieres y trabajas de lo que puedes y tienes tu vida. Es decir, tienes que seguir tu corazón en eso, ¿no? Hacer lo que quieras. Eso siempre funciona. Si haces algo con la cabeza dejando aparte tu corazón, igual te acaba funcionando, tienes más dinero, pero te serás un insatisfecho toda la vida. Entonces eso es lo único, pero te lo puedo dar como viejo, no como escritor. Sí, yo creo que no sumaría más que eso, porque lo que pesa finalmente es lo que haces con pasión y lo que realmente sientes la necesidad de hacer, más allá de los cálculos racionales o de cómo te proyectas la vida o tu formación. Si lo tuyo es la literatura o es la lectura, es leer y es te apasiona escribir, pues tienes que tirar por ahí, más allá de que probablemente te cueste mucho ganarte la vida o llegar a un lugar profesional más o menos estable. Si no lo haces, te queda eso siempre pendiente y te transformas, yo creo que en un escritor de domingo o de fin de semana, y eso también es muy insatisfactorio y muy frustrante. Claro, ahora, ¿qué consejo dar práctico a la juventud, a los estudiantes que están frente a ese dilema? No lo sé, no me arriesgaría. Además me parece que igual somos casos a dos aguas y que pasa con muchos escritores. Carlos es abogado penalista y es escritor. Yo también soy periodista, además de crítico y creo en otro lado. Yo soy periodista y hago trabajos editoriales y me gano la vida por otros lugares, además de la literatura. Digamos que nos mantenemos en ese precario equilibrio. Justo en ese contexto del que habla, buscando información sobre ustedes dos, yo admiro la polivalencia que tienen, es decir, como en tu caso, escritor, crítico, ahora dices que abogado también. ¿Cómo haces para cambiar de escritor
a crítico literario, es decir, tiene que ser complicado escribir tu novela y de repente cambiar totalmente y criticar la de otro o la de otra, ¿no? Y en tu caso, pues, de escritor a periodista, que son dos cosas, bajo mi punto de vista, no sé si opuestas, pero sí diferentes. Entonces, ¿cómo cambian o qué cambian para poder...? Bueno, en mi caso, en el fondo todo es muy parecido. O sea, a mí me salvaron los libros de cuando era chaval. O sea, vivía en un entorno muy solitario y solo tenía los libros de un tío que se murió y me salvaron la vida. O sea, entonces para mí los libros es algo muy importante. Y yo escribo, o sea, intento escribir con la máxima honestidad posible y leer con la máxima honestidad posible. Entonces sí que es verdad de que a veces es difícil hacer de juez y de parte, ¿no? En este sentido. Lo que pasa es que hay veces en la vida que alguien, o sea, tampoco me quiero poner así como muy estupendo, pero nos pasamos todo el día quejándonos. O sea, nos pasamos los escritores todo el día quejándonos de que no hay una crítica de nivel, de que los críticos son un brazo de las editoriales, pero bueno, pues bueno, vamos a ponernos y ensuciarnos un poco. Yo cuando hago críticas tengo el criterio de lector y también tengo el criterio de escritor. Sé lo que cuesta hacer una novela, aunque sea mala. Sé el esfuerzo y yo intento siempre valorar las cosas buenas que todos los libros tienen. Pero eso no tiene por qué amortiguar mi espíritu crítico. Entonces yo intento ser honesto, a veces me puedo equivocar, pero es que las cosas, uno se tiene que a veces implicar en las cosas y en ese sentido a mí no me cuesta mucho, ¿no? Eso. Además muchas veces el escritor que no quiere hacer crítica no es porque no sepa hacerla, sino porque no quiere buscarse un enemigo, ¿no? No quiere mojarse. No quiere mojarse, pero no porque no sepa hacerlo, sino dice, hostia, ¿para qué me voy a meter este fregado, no? Pero bueno, y las críticas, cuando alguien critica muy bien tu libro, dices, hostia, el crítico ha sabido leerme bien, ¿no? No lo ves como un valor. Cuando te hacen la mala lo quieres matar, ¿no? Pero bueno, a mí también me da un poco la fiesta, o sea, que si pasa algo ya es divertido, ¿no? Bueno, en mi caso, la verdad que no lo veo tanto como, o no lo vivo tanto como una especie de relación esquizofrénica o de vida esquizofrénica, de día Dr. Jekyll y de noche Mr. Hyde, o al revés. Más bien es como una especie de continuo y sí, es como el caso de Carlos. La lectura y la escritura siempre fue muy importante para mí. En un determinado momento de mi vida tomé la decisión de qué es lo que sé hacer, qué es lo que me apasiona hacer, qué es lo que quiero hacer, pues leer y escribir, no sé hacer otra cosa, un inútil entre comillas. Y a partir de ahí, ¿qué toca escribir para ganarse las habichuelas? Si una noticia, un cuento, un relato, una novela, ya es como una especie de detalle anecdótico. Claro que hay muchas diferencias y hay que sacarse la cabeza y ponerse otra en su lugar para escribir una crónica o una entrevista que para hacer un relato de ficción o un ensayo como un autor. Pero no son tan incompatibles, esas dos funciones. Hay como una especie de continuidad. Depende cómo encares el periodismo y cómo encares también la ficción. Luego, ustedes los dos escriben poesía, algo que a mí me parece enormemente complicado, porque contar una historia, yo desde mi punto de vista lo veo más fácil en una novela. Es más fácil contar una historia y que la gente la entienda y la gente la comprenda, incluso pueda verse reflejada, pero la poesía requiere de un esfuerzo mayor, yo creo, para entenderla. Entonces, ¿ustedes cómo hacen para que la poesía cuente la misma historia y de una forma tan magnífica como lo hacen en la novela? ¿Yo? Bueno, mi poesía es narrativa y me gusta mucho la poesía narrativa, pero sí, es verdad que no he hecho nunca el ensayo, el experimento. Creo que Carlos sí lo tiene en el último poemario o en algún otro también, de narrar la misma historia de una novela o de un cuento, o al revés, de partir de un poema y desarrollar la historia y contenido en una novela o un cuento. Más bien yo siempre he trabajado con historias diferentes y
y tiene que ver con cómo te viene esa historia, en qué forma te viene, si viene a partir de cómo la recibes o cómo te aparece, cómo te surge, si es a partir de una especie de imagen muy poética, para llamarlo de alguna manera, una imagen, digamos, lingüística, una metáfora, una imagen que tiene que ver con la forma de determinadas palabras, o es casi una escena, o es una especie de acción que tienes en la cabeza y que hay que desarrollar, lo tienes en palabras. Así es como, por lo menos a mí me funciona, y sé exactamente qué va a ser eso, si va a ser un cuento, si va a ser una novela o va a ser un poema, desde el primer momento, desde antes de sentarme a escribir. Y por qué, ahí ya no sabría decirlo porque es un poco más complicado, más misterioso, pero eso, repito, no me he atrevido a transformar una cosa o a escribir una misma cosa en un género y otro. Bueno, yo creo que utilizar las palabras, pero son géneros aparentemente distintos. Bueno, son géneros distintos. La poesía tiene algo que ver con la revelación. O sea, hay cosas que solo puedes explicar. Es decir, la primera vez que te dan un beso en la boca, eso no lo puedes explicar en prosa. O alguien que te has peleado y te puede dar un puñetazo. Es decir, hay cosas que son revelaciones, que rompen el espacio del tiempo, y para eso sirve la poesía. La poesía utiliza una serie de armas que permiten acercarse un poco a esa sensación que tú sentiste cuando te besaron, cuando te pegaron, o cuando se murió alguien muy querido, etcétera, etcétera. Eso solo lo puedes expresar con un juego mental y además muy emocional, que es la poesía. Y entonces hay momentos que lo que tú quieres expresar tiene ese cauce y otros que no. Es decir, la poesía es un género muy libre, no necesitas una trama, no necesitas personajes, a veces solo necesitas evocar cosas o como dos piedras, ¿no? Es decir, picar a ver qué sonido hace. Yo creo que en eso son géneros distintos, de la misma manera que el teatro y el cine lo son, o eso. Entonces yo creo que aunque participan de cosas importantes como es la intensidad, la emoción, que tú puedes intentar trasladar a la prosa, el aspecto de revelación solo se puede dar en poesía y no en prosa, no en una narración, es otra cosa. Pues muy bien, muchas gracias por participar con nosotros y por estar en esta entrevista, y leeremos la novela y las próximas cosas que escriban para seguir al tanto. Gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros.